Bienvenidos alumnos al módulo 3. Vamos a ver el orden lógico de la oración. Acá tenemos un orden básico, si bien puede variar, pero ese es el orden que generalmente se respeta para realizar o conformar oraciones. Por ejemplo, tenemos en la primera oración, I bought a hat, tenemos el sujeto, luego el verbo y por último el objeto. Yo compré un sombrero. En la segunda oración, the children ran fast, los chicos corrieron rápidamente. Ahí tenemos el sujeto, el verbo, obviamos el objeto, directamente pasamos al modo. La otra oración, we see our mess in the kitchen yesterday. Vemos que tenemos el sujeto, el verbo, objeto, el adverbio de lugar y de tiempo. El orden de las oraciones básicas es la expuesta, pero muchas veces puede variar dependiendo el autor y en qué contexto estamos. El verbo to be, el verbo ser o estar, es muy importante que lo sepan desde el principio de una forma correcta en su escritura, en su pronunciación, porque es el primer verbo que generalmente se aprende y que lo va a acompañar por el resto de las clases de esta lengua. Tenemos las personas como en la primera línea I, que es el pronombre personal, con el primer verbo to be am, que significa yo soy o estoy. La forma corta o contraída podremos escribirla como se muestra I'm. La forma negativa es I'm not. Y la forma corta o contraída de la negación es I'm not. Así como tenemos en el primer ejemplo, tenemos en el segundo, donde el pronombre personal you va a cambiar por el verbo to be are, con sus formas contraída, negativa. En el tercer ejemplo tenemos el pronombre personal he, que es él, y va a utilizar el verbo to be is. Luego she también el verbo to be is, a igual que it, el is. Con we, you y they, que sería nosotros, ustedes, o tú, y ellos o ellas, el verbo to be sería are. Es muy importante tener en claro para qué personas, para qué pronombres personales va cada verbo to be. Entonces, para la única persona o pronombre personal que va el am es yo, que es el primero. Para he, she and it va el is. Y para you, we y they va el are. Cuando queremos hacer una pregunta, tranquilamente podemos hacer, acá tenemos vocablos introductores, pero yo les voy a explicar primero cuando queremos hacer una pregunta simplemente con el verbo to be. Si obviamos la primera columna, vemos por ejemplo el is que está primero, podemos decir is he, está él o es él, ¿sí? Como verbo to be. Is your name, es tu nombre. Are his shoes, son sus zapatos. Are they, son ellos o están ellos. También podemos utilizar los vocablos introductores para dar otro sentido a la oración interrogativa.
No es lo mismo que yo diga está él o es él, como en el primer caso, is he, si yo le agrego antes de mi auxiliar to be el what, ¿qué es él? O who is he, o quién es él. Voy a ampliar el sentido de mi oración interrogativa. Ahí ya tiene otro significado esa pregunta interrogativa. Estos introductores van siempre antes de cualquier verbo to be. Y acá está la traducción, podríamos decir, de el cuadro anterior.